pilar técnico de mi departamento. Cobraba 9,200 al mes. Pero el sueldo del nuevo de mi grupo era de 32,000. No dije nada. Seguí enseñándole paso a paso, corrigiendo su trabajo, ayudándole a informar a los jefes. Con mis logros consiguió la bonificación trimestral. En la reunión estaba eufórico. A fin de año renovó. HH. Sonriente me dijo: los jóvenes deben mirar al futuro. No te obsesiones con las pérdidas y ganancias. Deslicé mi carta de renuncia sobre la mesa frente a él. Al día siguiente, el backend del proyecto central del que era responsable todo el departamento se tiñó de rojo. El lunes, el ambiente estaba tan denso como una esponja empapada, sin poder exprimir ni una pizca de aire fresco. Los tubos fluorescentes del techo zumbaban débilmente. La luz de un blanco cadavérico teñía los rostros de todos con una capa grasienta de agotamiento. Terminé de informar sobre el progreso del desarrollo de la semana. Cada hito, cada dato claro y preciso. Este era el resultado que había obtenido tras 2 noches en vela. El director del departamento, el señor Wang, asintió, su rostro inexpresivo. De acuerdo, Choumi. Se aclaró la garganta. Se inclinó hacia adelante. Bueno, esa es más o menos la situación. A continuación, dejemos que Xiao Zhang opine. Xiao Zhang acaba de llegar, pero tiene ideas muy novedosas. Un gran potencial. En la sala de reuniones, todas las miradas se centraron en Zhang Hao, que estaba a mi lado. Zhang Hao, 24 años, recién llegado de una universidad de prestigio en el extranjero, un currículum brillante. Se levantó y se aclaró la garganta. Mira, la clave está en que debemos captar la lógica subyacente. Usar un pensamiento sistémico para potenciar cada eslabón, formando así un círculo virtuoso. Y finalmente maximizar el valor. Ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos a continuación. Estaba eufórico, hablador, reempaquetando el núcleo de mi informe, con toda clase de jerga moderna de internet. Lógica subyacente, potenciar, cerrar el círculo, ecosistema. El señor Wang y los otros jefes asentían con frecuencia al oírlo, yo sentado con el rostro impasible. Pero bajo la mesa, mis dedos se encogían inconscientemente. Las uñas se me clavaban profundamente en la palma. Ese informe, cada palabra, cada signo de puntuación lo había escrito yo. Después de la reunión fui a imprimir unos documentos. La impresora escupió hojas aún calientes. Las fui ordenando una a una. Justo cuando me disponía a irme, el rabillo del ojo captó un papel olvidado en un rincón. Era una nómina. El nombre de Zhang Hao brillaba cegador. Como movido por un impulso la cogí. Salario base, pluses. Y en la casilla del importe neto, un número como un hierro al rojo vivo se me clavó en la retina. 32,000, 32,000. No pude controlar el temblor de mi mano. Ese papel tan liviano pesaba ahora como una tonelada. El número en mi nómina era 9,200. Una sensación de absurdo y humillación enormes. Como una marea, me inundó al instante. Oía los latidos de mi corazón, golpes sordos y pesados en mi pecho. Recapacité rápidamente. Escondí esa nómina bajo mis documentos y volví rápido a mi puesto. Con una calma aparente, como si nada hubiera pasado. Zhang Hao se acercó con desgana. Se dejó caer en la silla a mi lado. Giró su portátil hacia mí. Oye, échame un vistazo a este bug. ¿Qué le pasa? Es muy complicado. Eché un vistazo a la pantalla. Ese bug lo había causado él la tarde anterior por escribir mal un parámetro. Un error de lo más básico. Sin decir palabra, cogí el ordenador. No le pregunté por qué, ni le expliqué al principio. Mis dedos teclearon, modificaron, guardaron, compilaron, ejecutaron. Todo el proceso duró menos de 5 minutos. Apareció el mensaje de Success en verde. Se acercó a mirar. Su rostro se relajó y soltó con ligereza: eres un máquina. Dicho esto, cogió su taza y se fue a la sala de descanso. Le oí fanfarronear con otros compañeros. La voz, amortiguada por los paneles de los cubículos, era ininteligible, pero su suficiencia lo atravesaba todo. Impasible, miré la pantalla de mi ordenador. En ella, el código nuclear que estaba escribiendo, los comentarios. Ese código, línea por línea, lo había escrito yo. Era el esqueleto de todo el sistema. Por la tarde vino con un USB. Oye, ¿me pasas la documentación de comentarios y los manuales de mantenimiento que has escrito? Le miré, sonreía con aire inocente. Conecté el USB y copié todo el fruto de medio año de trabajo. Mi propia base de conocimiento, lo que había preparado para que nadie se perdiera. Si yo estaba de vacaciones, todo, absolutamente todo se lo copié, sin dudarlo. Cuando se fue, la ingeniera de pruebas de mi grupo, la hermana Zhao, se acercó sigilosamente. Bajando la voz me dijo: Xiao Zhou, eres demasiado generoso. No hay que ser tan confiado. La hermana Zhao, de unos 40 y tantos, llevaba casi 10 años en la empresa. Había visto de todo. Le sonreí. No pasa nada. Es por el bien del trabajo. Sabía que no era generosidad, solo les estaba dando la soga para que me ahorcaran. No les estaba dando un arma, pero ya había cargado la bala en la recámara, que ellos mismos se dispararían. La reunión informativa trimestral. Asistió toda la alta y media dirección. Zhang Hao, con los datos y logros que yo le había dado, preparó una presentación PowerPoint extremadamente llamativa. En el estado hablaba sin parar, con soltura y elocuencia, como si las trasnochas y la superación de dificultades hubieran sido cosa suya. El señor Wang entre el público estaba radiante, cuchicheaba con los jefes de al lado, con el rostro lleno de orgullo. Al terminar la reunión, el señor Wang anunció: por la destacada contribución y el enorme potencial de Zhang Hao en el proyecto central, se le concederá una bonificación trimestral de 50,000 yuanes. Un estruendo de aplausos. Zhang Hao, entre aplausos, hizo una reverencia a todos. Su mirada me barrió sin detenerse, como si yo fuera solo un telón de fondo. Al día siguiente, Zhang Hao, para celebrarlo, invitó a todo el departamento a un té de leche. Bebidas de té con leche bellamente presentadas llegaron a todas las mesas. Un aroma dulce impregnaba la oficina. Solo en mi mesa no había nada. No es que se olvidara, lo hizo a propósito. El último té de leche se lo ofreció respetuosamente al señor Wang. El señor Wang lo cogió. Contento, le palmoteó el hombro. Xiao Zhang, trabaja bien. Tú eres el futuro de nuestro departamento. Les observaba, como quien ve una farsa que no va con él. El último rescoldo de cálida ilusión en mi corazón se enfrió por completo. Se deshizo en frías cenizas. No estaba aguantando. Estaba esperando el momento. Desde ese día, empecé a trabajar con más dedicación si cabe. En silencio, organicé toda la documentación, el código, los registros, las transferencias de conocimiento, de todo mi trabajo. Cada definición de interfaz, la lógica de cada módulo, cada posible excepción. Lo documenté todo con el lenguaje más detallado y estandarizado. Incluso para cada uno de los scripts clave que había escrito, adjunté un documento explicativo independiente, tan detallado que incluía el significado de cada parámetro y las consecuencias de modificarlo. Lo hice de manera impecable. Perfecto, como una obra de arte. La ofrenda perfecta para este gran funeral. La mirada de la hermana Zhao hacia mí estaba llena de preocupación e incomprensión. Me buscó en privado otra vez. Xiao Zhou, ¿qué piensas realmente? A este paso los méritos serán todos suyos. Y los problemas todos suyos. Yo solo le sonreí y le dije: hermana Zhao, no se preocupe. Mi valor no lo deciden ellos. Pero mi precio debo recuperarlo yo mismo, con intereses. A finales de año, el aire empezó a impregnarse de una inquietud nerviosa. Había llegado el momento de las renovaciones de contrato. La gerente de HH, la hermana Liu, me llamó a la conocida sala de reuniones, siempre con el aire acondicionado encendido. Llevaba en el rostro su sonrisa profesional e impecable. Personalmente me sirvió un vaso de agua. Xiao Zhou, ya llevas 2 años en la empresa. ¿Cómo pasa el tiempo? Deslizó un contrato de renovación hacia mí, con un gesto elegante. Míralo. Es el reconocimiento de la empresa. Abrí el contrato. Mi vista fue directa a la casilla del salario. Un aumento del 5%. 9200x105. Igual a 960. Un aumento de 460 yuanes al mes. Una risa fría y desdeñosa resonó en mi interior, pero mi rostro permaneció impasible. La hermana Liu comenzó su actuación. Su voz, suave como la brisa de marzo, pero sus palabras con una presión inapelable. Xiao Zhou, ya sé que los jóvenes... Seguro que tenéis expectativas con el salario, pero debes mirar al futuro. La plataforma de nuestra empresa es de las mejores del sector. Los proyectos en los que participas aquí, lo que aprendes es mucho más importante que el salario inmediato. Hizo una pausa. Cogió el vaso y bebió un poco de agua. Su mirada cargada de intención. Sé que últimamente has trabajado duro integrando al nuevo. Pero eso también es un entrenamiento para ti. Es la confianza de los líderes en ti.
El señor Wang lo tiene muy en cuenta. Estas palabras fueron como un interruptor. Encendieron al instante la ira que había estado reprimiendo. Pero no estallé. Simplemente levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. La interrumpí con calma. El señor Wang lo tiene en cuenta, sí. Tanto que le dio una bonificación de 50.000 a Shang Hao. La sonrisa de la hermana Liu se congeló por un instante. El aire en la sala de reuniones pareció solidificarse. Ella claramente no esperaba que yo, siempre callado y dócil, la desafiara de forma tan directa. Xiao Shou no se puede ver así. Intentó. Mira, Xiao Chan. Él tiene un buen historial. Es graduado en una universidad de prestigio. Puede aportar recursos diferentes a la empresa. Esto es una cuestión de estrategia. Sonreí. Una sonrisa que nacía de lo más profundo, al encontrar todo aquello tan absurdo que rozaba lo ridículo. Entonces, hermana Liu, ¿lo que me quieres decir es que mi técnica no vale nada? ¿Y su PowerPoint y su historial valen 32.000? Al mes más 50.000 de bonos. Lo dije sin ambajes. Ya no quería jugar más a los hipócritas juegos de oficina. El rostro de la hermana Liu cambió por completo. Le había arrancado la máscara profesional, dejando al descubierto la arrogancia y el fastidio que escondía. Ella dejó de sonreír. Se recostó en el respaldo de la silla, adoptando una actitud fría y puramente burocrática. Zhou Ming, espero que lo pienses bien. Sabes mejor que yo cómo está el mercado laboral ahora. Lo sabes perfectamente. No deberías obsesionarte tanto con las ganancias y pérdidas personales inmediatas. El que es demasiado calculador no llega lejos. Así perjudicarás tu desarrollo profesional. Típico discurso manipulador. Antes estas palabras me habrían causado ansiedad y dudas, pero ahora solo me parecían ridículas. Sin más rodeos, saqué de mi mochila otro documento, uno que había preparado hacía tiempo, mi carta de renuncia. La deslicé frente a ella, junto a esa dádiva de 460 yuanes de aumento. Gracias por sus enseñanzas, hermana Liu. Me levanté y la miré desde arriba. Quizás es que mi visión es demasiado limitada. Solo puedo ver las pérdidas y ganancias inmediatas. Así que este contrato que mira al futuro mejor déjenselo a alguien con más visión. Mi bolso y me dispuse a irme. La hermana Liu se quedó completamente estupefacta. Se levantó de repente, con un tono agudo. Zhou Ming, ¿qué significa esto? Amenazar a la empresa. Me detuve y me giré, con una sonrisa que a ella le debió resultar inescrutable. Se me olvidaba decirle: hermana Liu, ya tengo otro trabajo, el sueldo es el doble. Esa frase era mentira. No había buscado nada. Pero necesitaba esa frase para cortar de raíz cualquier intento de retenerme o exprimirme más. No quería un aumento. Quería irme. Quería ver cómo el escenario que yo mismo había construido y que ellos habían pisoteado se derrumbaba estrepitosamente cuando yo me marchara. Al ver el rostro de la hermana Liu, que pasó del shock a la ira y luego a una mueca de incredulidad, sentí una liberación como nunca antes había experimentado. Me di la vuelta y abrí la puerta de la sala de reuniones. Salí sin mirar atrás. Tras de mí un silencio sepulcral. Los trámites de salida fueron sorprendentemente rápidos. Al hacer la transferencia de trabajo, imprimí un buen taco de mi perfecta documentación de entrega y lo puse en la mesa del señor Wang. Señor Wang, todos los permisos de código han sido transferidos al servidor. Las cuentas también se las he pasado a Shang Hao. Esta es la documentación. Están todos los detalles. El señor Wang ni siquiera miró el documento. Solo hizo un gesto impaciente con la mano. Vale, ya está. En su rostro, una impaciencia mal disimulada. Como diciendo, la empresa seguirá funcionando sin nadie. Shang Hao estaba a su lado, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Para mí, era como un príncipe tonto que heredaba un trono, sin saber que lo que heredaba era un imperio a punto de estallar. Terminados todos los trámites, con mi caja de cartón en brazos, al salir por la puerta de la empresa, el señor Wang, hipócritamente, salió a despedirme. Me palmoteó el hombro, con tono afable. Xiao Chou, mantengamos el contacto. Te deseo un futuro brillante. Sonreí. Gracias por sus palabras. No miré atrás. Me adentré paso a paso en el sol de la tarde invernal. El sol molestaba un poco en los ojos, pero yo me sentía totalmente a gusto. Qué bien se respira el aire de la libertad. El día después de irme fue lunes. Un lunes cualquiera en el que ya no había que madrugar para coger el metro. Lunes de 9:30 de la mañana. Hora de apertura de la bolsa. Yo estaba tranquilamente sentado a la mesa de mi casa, comiendo unas tostadas recién hechas y bebiendo leche de soja humeante. De repente mi móvil empezó a vibrar como loco, como un avispón enfurecido. Sonidos de notificaciones se sucedían sin parar. La pantalla se iluminó al instante. Era el grupo de trabajo de mi anterior empresa, aunque yo ya lo había abandonado. La hermana Sao me había metido en un grupo, pequeño y privado con otros excompañeros veteranos. En ese momento, en ese pequeño grupo, los excompañeros estaban reenviando como locos capturas del grupo grande. Menudo escándalo. El backend del sistema de transacciones principal de la empresa está todo en rojo. Ha explotado, todo ha explotado. Todos los módulos de transacciones han caído. Las solicitudes de los clientes dan todas timeouts. El sistema de logs no para de dar errores. Está saturadísimo. Hostia, ¿qué está pasando? ¿Es el fin del mundo? Acto seguido, una captura de pantalla del señor Wang vociferando en el grupo grande. Estaba mencionando a todo el mundo como loco. Cada frase iba acompañada de varios signos de exclamación. ¿Qué pasa? ¿Alguien puede decirme qué pasa? Shang Hao, tú eres ahora el responsable de este proyecto. ¿Por qué se ha caído el sistema? Solucionado rápido. Unos minutos después, Shang Hao por fin apareció en el grupo, con un tono nervioso y tratando de desvincularse rápidamente. Señor Wang, lo estoy viendo. Parece que es un problema de la arquitectura base. Da la sensación de que Zhou Ming no dejó clara la transferencia. Sin sorpresa alguna, empezó a echar balones fuera enseguida. La hermana Sao publicó un mensaje en el grupo al instante, como si expusiera un hecho. Yo eché un vistazo a la documentación de Xiao Shou. Era tan detallada que incluía comentarios hasta de cada parámetro. No hay posibilidad de que no quedara claro. El grupo entero se quedó en silencio por un momento. Justo después, mi móvil empezó a sonar con insistencia. Llamada entrante, señor Wang. Miré ese nombre y pulsé el botón de colgar. Y sin dudarlo lo bloqueé. Apenas dejó de sonar, el pitido de WeChat sonó de nuevo. Era la hermana Liu, de RR. Su avatar bailaba en la pantalla con un mensaje. Un tono tan blando que parecía que destilaba agua. Zhou Ming, ¿estás? ¿Tienes un momento? Ha surgido una emergencia con el sistema de la empresa. Queríamos pedirte ayuda, por favor. La remuneración es negociable. Miré el mensaje. Pulsé listo. Y luego puse el móvil boca abajo. Seguí desayunando tranquilamente. Me bebí el último sorbo de leche de soja, sintiendo el agradable calor del líquido deslizándose en mi estómago. Los mensajes que no paraban de saltar en el móvil eran a mis ojos solo el acompañamiento del inicio de esta gran función. No es un bug, ni un ataque de hackers. Es solo un pequeño script de limpieza programada que escribí. Su función es que el primer día laborable, después de que mi cuenta de empleado se diera de baja en el backend, a las 09:30 de la mañana, borré automáticamente todos los archivos de caché temporales y procesos demonio redundantes creados a mi nombre. El propósito original de este script era garantizar la limpieza y seguridad del sistema, pero lo que ninguno de ellos sabe es que el núcleo de programación de todo el sistema central de transacciones, los procesos más críticos y fundamentales, dependen de estos procesos que yo había marcado como redundantes. Son como las raíces de un gran árbol, profundamente enterradas en la tierra, invisibles, intocables, pero una vez arrancadas, todo el árbol se seca y muere al instante. Este era el primer aperitivo del gran paquete de despedida que había preparado cuidadosamente para ellos. La función acaba de empezar. El pánico se extendió como la peste por todo el departamento. Pasó toda la mañana. El sistema no solo no mostraba signos de recuperación, sino que, debido a las varias operaciones chapuceras de Shang Hao, empezaron a aparecer problemas aún más graves. Parte de los datos críticos de transacciones empezaron a corromperse. La base de datos de fondo emitía un gemido de agotamiento insoportable. La hermana Zhao retransmitía en directo el desastre en el grupo pequeño. El señor Wang está gritando en su despacho. Se le oye en toda la planta. He oído que a varios clientes importantes les han fallado las transacciones, causando pérdidas enormes. Las acciones de la empresa en el pre-market de EU han empezado a desplomarse. El teléfono de quejas del departamento comercial no para de sonar. Está ardiendo. Shang Hao está sudando chinta delante del ordenador. Se ha quedado pálido. Está mirando el código de arriba abajo. Seguro que no entiende ni una palabra.
Podía imaginarme la escena. Sang Hao, el genio que cobraba 32.000 al mes. En ese momento, frente al laberíntico código que yo había escrito, sin saber qué hacer, como una mosca atrapada en una botella de cristal. Por la tarde, trascendieron los rumores de una reunión interna. Sang Hao en la reunión empezó a insinuar, e incluso a decir claramente, que yo había dejado bombas maliciosamente antes de irme, y que había saboteado el sistema a propósito. Para el señor Wang, que buscaba desesperadamente un chivo expiatorio, esta versión fue un salvavidas. La adoptó inmediatamente, y rápidamente la reportó al sitio de la empresa, el señor Li, y al departamento legal. La acusación era aterradora. Sospecha de aprovecharse de su posición para sabotear maliciosamente un sistema de información clave de la empresa, causando importantes pérdidas materiales. El departamento legal empezó a estudiar urgentemente mi contrato laboral y el acuerdo de salida, tratando de encontrar alguna cláusula con la que pudieran demandarme. De repente toda la empresa me señalaba a mí, el ex empleado que acababa de irse. Creían que así podrían echarme toda la culpa a mí. Creían que solo era un friki de la tecnología al que podían mangonear, que no sabía protegerse. A las 3 de la tarde, sonó mi móvil, número desconocido. Lo cogí. Zhou Ming, la voz al otro lado era muy tranquila, con esa cortesía y distancia típicas de un superior. Soy Li Mubai, el sitio de la empresa. El señor Li, esa leyenda técnica que solo se dejaba ver en la cena de empresa. Una figura esquiva, llamándome personalmente. Eso significaba que la cosa había llegado a un punto que escapaba al control del señor Wang. Señor Li, buenas tardes. Mi tono era totalmente plano. Zhou Ming seré breve. Su voz tenía un matiz inapelable y una amenaza velada. Ya sabrás cómo está el sistema de la empresa. Hay algunos asuntos que quizá deberíamos tratar en persona. Me estaba dando a entender que ya se estaban planteando resolverlo por la vía legal. Sonreí para mis adentros. Claro, señor Li. Encantado de hablar. Pero cambié de tono. Solo hablaré con quien pueda tomar la decisión final. Y antes de hablar, le sugiero personalmente que los compañeros del departamento técnico y legal lean detenidamente la documentación de transferencia que entregué. Hice una pausa, y luego palabra por palabra claramente dije, especialmente el capítulo 27, sección 3. El título es Explicación del mecanismo de mantenimiento automático y limpieza de caché del sistema. Al otro lado de la línea, un largo silencio. Pude sentir cómo la respiración del señor Lee se detenía por un instante. Bien, ya lo sé. Colgó. Colgó un poco precipitadamente. Dejé el móvil y me preparé un café. Sabía que en ese momento debía estar buscando como loco la documentación que el señor Wang había tirado por ahí. Media hora después, calculo que ya la habría leído. Porque en ese documento, con el lenguaje técnico más profesional, riguroso e irreprochable, explicaba detalladamente que dicho script de limpieza automática era uno de los componentes centrales diseñados para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema a largo plazo. Su función principal era limpiar periódicamente los datos de caché temporales generados bajo la cuenta de administrador para evitar la degradación del rendimiento y posibles vulnerabilidades de seguridad causadas por la redundancia de datos. Para garantizar el máximo nivel de seguridad del sistema, después de que la cuenta de administrador vinculada se diera de baja en el sistema, el script ejecutaría automáticamente una limpieza profunda y completa con los máximos permisos una sola vez. Este era el protocolo de seguridad máxima integrado en el sistema. Su objetivo era prevenir daños catastróficos al sistema, en caso de que la cuenta de administrador fuera robada o mal utilizada. Lo más importante, en el apéndice del documento se adjuntaban claramente capturas de pantalla de 3 correos electrónicos. Eran los que había enviado en los últimos 6 meses, en 3 ocasiones por correo formal, al director del departamento, el señor Wang, proponiendo realizar simulacros de transferencia de permisos de administrador del sistema central y pruebas de estrés del protocolo de seguridad máxima. El señor Wang nunca había respondido a ninguno de esos 3 correos. Todas mis operaciones estaban dentro de los procedimientos. Había pruebas, eran razonables y legales. No estaba sabotajeando, simplemente había diseñado una caja fuerte demasiado perfecta, con un mecanismo de autodestrucción incorporado. Y ellos mismos habían matado a la única persona que conocía la combinación. Ahora no se enfrentaban a un criminal al que echar la culpa, sino a un callejón sin salida e insoluble, creado por ellos mismos con su propia arrogancia, ignorancia y estupidez. Al atardecer, los últimos rayos de sol tenían el cielo de un naranja rojizo precioso. Mi móvil sonó de nuevo. Otra vez el número del señor Lee. Esta vez su voz ya no tenía esa cortesía distante, ni la amenaza velada de la tarde. En su lugar, había una cordialidad casi servil, fabricada. Zhou Ming, soy Li Mubai. Hemos visto tu documentación. Está muy detallada, muy profesional. Este asunto ha sido un grave error de gestión por nuestra parte. Fue mi falta de supervisión. Ha sido tratado injustamente. Se humilló muchísimo. Admitió el error directamente desde el principio. Mira, la situación de la empresa es realmente crítica. Estamos teniendo pérdidas enormes a cada minuto que pasa. ¿Podrías volver para echarnos una mano? Como si me hicieras un favor a mí, Li Mubai. Pon las condiciones que quieras. Cogí la taza de café y me acerqué a la ventana, mirando las calles atestadas de coches abajo. Ahora mismo no me va bien desde casa. Mi voz sonaba muy suave. El rechazo era evidente. No te preocupes, no te preocupes. El señor Lee hablaba muy rápido, como si temiera que colgara. Estás en casa, ¿verdad? Vamos nosotros a verte. Pásame la dirección. Vamos ahora mismo. Lo pensé y le di la dirección de una cafetería cerca de mi casa. No quería que esa gente entrara en mi espacio privado. Una hora después, estaba tranquilamente sentado en un sitio junto a la ventana de la cafetería. Vi un Audi A8L negro que se detenía al borde de la carretera. Se abrió la puerta. Bajaron 3 personas. El primero era un hombre de unos 40 y tantos, de aspecto refinado, pero con una profunda ansiedad grabada en el entrecejo. Debía de ser el sitio. Le seguían el señor Wang y la hermana Liu. El señor Wang tenía un color cetrino, como un hígado congelado por 3 días, los labios apretados con fuerza. En sus ojos, una ira mal contenida y resentimiento. En cuanto a la hermana Liu, aún llevaba una sonrisa en la cara, pero esa sonrisa era más fea que el llanto, rígida como una máscara barata. Los músculos de sus ojos no paraban de tiritar. Los 3 entraron rápido en la cafetería y se dirigieron directamente hacia mí. En cuanto se sentó, el señor Lee fue directo al grano. Zhou Ming, lo siento. Hemos cometido un error. La dirección ha tenido un grave fallo. Se puso en su sitio sin rodeos, sin titubeos. En nombre de la empresa te pido oficialmente que actúes, que nos ayudes a restaurar el sistema. Estamos dispuestos a pagarte 200.000 yuanes, como honorarios de consultoría técnica de urgencia. 200.000 era más de lo que yo había ganado en 2 años. Un día antes, quizá me habría acelerado el pulso esa cifra, pero en ese momento simplemente, con parsimonia, removía el latte con la cucharilla, observando cómo la espuma blanca y el café marrón giraban y se mezclaban. No contesté enseguida. Levanté la vista. Mi mirada, pasando por encima del señor Lee, se posó en la hermana Liu, detrás de él. Señor Lee, no es cuestión de dinero, dije en voz baja. Es cuestión de confianza. Recuerdo que el día que me fui, la hermana Liu me dio un sabio consejo. Los jóvenes no deben preocuparse tanto por las pérdidas y ganancias inmediatas. Deben mirar al futuro. Mi mirada, como un bisturí, rebanó con precisión la sonrisa fingida de la hermana Liu. Su rostro palideció de golpe. Bajó la cabeza avergonzada, sin atreverse a mirarme. El señor Wang, a su lado, no pudo contenerse más. Golpeó la mesa de repente, bajando la voz pero con ira espetó. Zhou Ming, no te pases. La empresa te ha formado durante 2 años. ¿Y así es como devuelves el favor? Le temblaba la voz de la rabia. Ni siquiera levanté un párpado. Le corté directamente. Señor Wang, se equivoca en una cosa. La empresa no me ha formado. La empresa me ha contratado. He entregado mi tiempo y mi técnica. La empresa me ha pagado 9.200 al mes. Es una relación de intercambio equitativo. Bueno, no equitativa. Levanté la cabeza y miré directamente, su rostro congestionado, color hígado. La empresa me ha formado para ser la niñera de un genio que no sabe nada y solo sabe hacer PowerPoints.
y he tenido que ver cómo él cobraba 32.000 al mes y 50.000 de bonus. Ahora que el genio no puede solucionar el problema, venís a buscarme a mí, al que habéis dado la patada. Cada una de mis palabras fue como una bofetada, sonora en la cara del señor Wang y la hermana Liu. Los labios del señor Wang temblaban. Quería decir algo, pero no podía articular palabra. Tenía la cara roja como un tomate. El rostro del CTO, el señor Li, también estaba muy serio. Inmediatamente extendió la mano para contener al alterado señor Wang. Zhou Ming, cálmate. El señor Li esbozó una sonrisa aún más fea que el llanto. Se inclinó hacia adelante, adoptando una postura aún más humilde. El señor Wang, es que está muy nervioso. No le des importancia. Reconocemos que hemos cometido un gravísimo error en la evaluación y gestión del talento. ¿Qué te parece si, además de los 200.000 de consultoría, te hacemos una nueva oferta de trabajo? El puesto, el salario, igual que el de Shanghao. No, le añadimos un 20% más. ¿Qué te parece? Creía que me había tomado todas estas molestias para volver a este desaguisado, para conseguir un salario más alto. Seguía sin entender. Le miré y negué lentamente con la cabeza. Señor Li, lo hecho está. Que si estoy dispuesto a ayudar, puede ser. Pero mis condiciones no son solo esas. Dejé la taza de café, me recosté en el sofá, mirando con calma a esas tres personas ya desorientadas. Ahora me toca a mí poner el precio. En la cafetería sonaba ya suave, pero el ambiente en nuestra mesa era de una gravedad, como el silencio antes de la tormenta. El señor Li respiró hondo, como si hubiera tomado una gran decisión. Bien, Zhou Ming, di tus condiciones, te escuchamos. Levanté el primer dedo. Primero, quiero una carta de disculpa pública de la empresa, visible para todos los empleados. Que la envíe el señor Wang, con copia a toda la plantilla. El contenido debe dejar claro que debido a un grave descuido de la dirección del departamento en la transferencia de trabajo y los protocolos de riesgo, se ha producido un fallo grave en el sistema central. Y debe aclarar que yo durante el proceso de salida no he incurrido en ninguna conducta irregular o maliciosa. Todas mis operaciones se ajustaron a los procedimientos de la empresa y a las especificaciones técnicas. Finalmente, el señor Wang debe disculparse por escrito conmigo por sus anteriores decisiones erróneas. Apenas terminé de hablar, el señor Wang se levantó de un salto, los ojos como platos. Zhou Ming, ¿estás soñando que yo te pida disculpas? Un comunicado a toda la empresa imposible. Para él, eso era peor que matarlo. Significaba reconocer su propia incompetencia y estupidez delante de toda la empresa, sin hacer caso a sus gritos. Miré tranquilamente al señor Li. El señor Li tenía muy mala cara, pero no rechazó la propuesta de inmediato. Estaba sopesando. ¿Y la segunda condición? Preguntó con voz grave. Levanté el segundo dedo. Segundo, despedir a Zhang Hao. No puedo tolerar que un ladrón que se apropia del trabajo ajeno y que echa la culpa a los demás en momentos clave permanezca en una empresa basada en la tecnología. Este individuo debe desaparecer de la empresa. Ahora mismo, inmediatamente. Esta condición para el señor Li no parecía suponerle mucha presión. Incluso asintió ligeramente, casi imperceptible. Sacrificar un peón para salvar la reina. Es lo básico para un directivo. La tercera, levanté el tercer dedo y lo golpeé suavemente sobre la mesa. Tercero, los honorarios de consultoría, 200.000, es muy poco. Mirando a los ojos al señor Li, dije palabra por palabra. Mi precio es de 500.000 netos. Y necesito que en media hora me ingresen esa cantidad en mi cuenta. Cuando el dinero llegue, entonces me plantearé ir a la empresa. ¿Qué? Esta vez hasta la hermana Liu dio un grito. 500.000. ¿Por qué no atracas un banco? El señor Wang, temblando de ira, me señaló y vociferó. Zhou Ming, eso es chantaje. Sonreí. Señor Wang, no se exalte. Esto no es chantaje. Es la tarifa del mercado. Por cada minuto que su sistema de transacciones esté pagado. ¿Cuánto pierden? El señor Li lo sabrá mejor que nadie. ¿Varios millones o decenas de millones? Yo, con mi técnica única, les evitaré pérdidas incalculables en el menor tiempo posible. ¿Le parece caro? No estoy negociando con ustedes. Les estoy comunicando cuál es mi precio. Pueden aceptarlo, o pueden no aceptarlo. Cogí el café y bebí un sorbo tranquilamente. Pueden seguir dejando que el señor Wang y su genio estudien el código, a ver si consiguen encontrar la entrada del sistema antes del amanecer. O pueden seguir estudiando cómo demandarme, a ver qué es más sólido, su departamento legal, o mi documentación de transferencia de más de 300 páginas. Mi tiempo es oro, el de ustedes también. Les doy 10 minutos para pensarlo. Dicho esto, dejé de mirarlos. Me giré hacia la ventana, a disfrutar de las vistas de la ciudad de noche, neones parpadeantes, tráfico tenso. La mesa a mis espaldas se sumió en un silencio sepulcral. Podía oír respiraciones agitadas y discusiones contenidas. El señor Wang refunfuñaba en voz baja. No podemos aceptar de ninguna manera. Si sentamos este precedente, ¿cómo gestionaremos después? La hermana Liu secundaba. Sí, señor Li, es una locura. La voz del señor Li se impuso a la de ellos, con un cansancio y una determinación inapelables. ¡Cállense! ¿Es que no han causado ya bastantes problemas? ¿Es este el momento para discutir eso? Si nos demoramos más, hundirán toda la empresa. ¿Qué es una disculpa? ¿Qué es despedir a uno? ¿Qué son 500.000? Comparado con las pérdidas de la empresa, ¿qué es eso? Oí los sollozos ahogados y resentidos del señor Wang. 10 minutos después, la voz cansada del señor Li sonó a mis espaldas. Zhou Ming, aceptamos. Volver a la empresa fue como entrar en otro mundo. Cuando entré con el señor Li en la oficina del departamento, el bullicio y el caos cesaron al instante. Todas las miradas se clavaron en mí. Esas miradas eran una mezcla de respeto, curiosidad, miedo y cierta satisfacción morbosa. Sin desviar la mirada, seguía al señor Li hasta el centro de la oficina. El puesto de Chang Hao estaba vacío. Solo una caja de cartón a medio llenar sobre la mesa demostraba que había existido. El señor Wang estaba allí de pie, con el rostro ceniciento, como un gallo de pelea vencido. El señor Li se aclaró la garganta y dijo solemnemente a todo el departamento: un momento, por favor. En relación con el fallo de hoy en el sistema central tras investigar, se ha debido a un grave descuido de la dirección en el proceso de transferencia de trabajo. No se realizaron ni ensayaron los protocolos pertinentes a tiempo, lo que provocó una reacción en cadena. Aquí quiero aclarar una cosa. Este fallo no tiene nada que ver con el ex empleado Zhou Ming. Él hizo un trabajo excelente en el proceso de transferencia. Documentación exhaustiva. Procedimientos claros. Fuimos nosotros los que no le dimos importancia. Lo que nos ha traído hasta aquí. Al terminar miró al señor Wang. El señor Wang tenía el cuerpo rígido. Los labios se movieron levemente. Parecía que cada palabra pesara una tonelada. Sacó del bolsillo un folio impreso. Le temblaban las manos. No se atrevía a mirarme ni a mirar a nadie. Solo clavaba la vista en ese papel. Y con una voz seca, ronca, inexpresiva empezó a leer: carta de reflexión y disculpa por el incidente de fallo del sistema de transacciones central. Yo, Wang Haitao, como responsable del departamento, he incurrido en graves errores de gestión y decisiones en este incidente. No presté atención a las múltiples propuestas de protocolo de riesgo planteadas por el compañero Zhou Ming. Por el daño a la reputación causado al compañero Zhou Ming. Por la presente le ofrezco mis más sinceras disculpas. Leía muy rápido. La voz se le iba apagando, como si deseara que se lo tragara la tierra. En toda la oficina se podía oír el silencio. Todos contenían la respiración, siendo testigos de esta escena teatral. Un director normalmente altivo y autoritario, ahora, como un escolar que ha hecho algo malo, leyendo una humillante disculpa delante de todos sus subordinados. Al terminar de leer, arrojó el papel sobre la mesa y se precipitó a su despacho sin mirar atrás, dando un portazo. Al señor Li se le notó un momento de incomodidad en la cara, pero rápidamente volvió a la normalidad. Se giró hacia mí e hizo un gesto con la mano.
Zhou Ming, el ordenador está listo. Te hemos dado los máximos permisos. Asentí. Me acerqué al ordenador preparado para mí y me senté. El familiar editor de código, la familiar interfaz de backend. Pero en ese momento la interfaz era un caos. Infinidad de códigos de error se sucedían a toda velocidad como una cascada. Era alarmante. Me puse los auriculares, aislando todo el ruido exterior. El mundo se redujo a la pantalla y al código. No me precipité a modificar. Primero, dediqué 5 minutos a revisar rápidamente los logs del sistema. Cada error de Shanghao, cada intento estúpido de reparación, había dejado una huella clara en los logs. Era como un carnicero con un mazo y una sierra eléctrica, operando a un paciente delicado. No solo no lo curó, sino que le cortó varias arterias principales, causando una hemorragia masiva. Negué con la cabeza y me puse a ello. Mis dedos volaban sobre el teclado, tan rápido que casi dejaban estela, borrando configuraciones erróneas, revirtiendo datos contaminados, reconstruyendo dependencias de procesos, restableciendo semáforos de programación central. Mis operaciones eran fluidas, sin un solo movimiento de más. Cada comando acertaba de lleno en el punto clave del problema. Poco a poco algunos compañeros técnicos se fueron acercando. Veían mis operaciones, con expresiones de asombro e incredulidad en sus rostros. Para ellos, ese colapso del sistema, tan complejo como un libro celestial, era en mis manos como un simple juego de rompecabezas. 15 minutos después, pulsé la última tecla Enter. El torrente de códigos de error rojos que no paraba de desplazarse en la pantalla se detuvo en seco. En su lugar, apareció un área de verde tranquilizador que indicaba normalidad. Ya está. Me quité los auriculares y dije en voz baja. En la oficina estalló un murmullo de asombro y aplausos contenidos. El señor Lee exhaló un largo suspiro de alivio. Parecía que le hubieran sacado toda la energía de golpe. Se desplomó en la silla. Me miró con una expresión de una complejidad extrema. Gratitud, arrepentimiento y un profundo temor. Me levanté, sin volver a mirar a nadie. Mi trabajo había terminado. Cogí mi bolso y me dispuse a marcharme. El señor Lee se levantó rápidamente. Zhou Ming, te acompaño. Hice un gesto con la mano. No hace falta, señor Lee. Llegué a la puerta y me detuve. Me giré y eché un vistazo a este lugar donde había trabajado 2 años. Esos cubículos familiares, esos compañeros familiares y esa oficina con la puerta cerrada, la del señor Wang. Todo parecía un sueño absurdo. La hermana Sao me hizo una mueca con los labios, sin sonido. Héroe. Sonreí. Luego me giré y entré en el ascensor. Pulsé el botón de la primera planta. Al salir por la puerta del edificio, fuera ya era de noche cerrada. El viento frío de la ciudad azotaba la cara con crudeza, pero me hizo sentir increíblemente lúcido. El móvil vibró. Era un SMS de notificación de ingreso bancario. Se ha ingresado en la cuenta de ahorros con terminación XXX la cantidad de 500.000 RMB. Miré esa ristra de ceros. Mi rostro no mostró emoción alguna. Ese dinero no era el objetivo de mi venganza. Era solo un símbolo, una prueba de mi valor, una prueba de su estupidez. Guardé el móvil. Paré un taxi. Al aeropuerto, por favor. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Coge un avión? Me recosté en el asiento, mirando los neones que pasaban raudos al otro lado de la ventanilla. Voy a ver un amanecer. No fui a casa. Fui directamente al aeropuerto. Compré el primer vuelo con destino al sur. Necesitaba una huida definitiva. Horas después, el avión aterrizó en una ciudad cálida y húmeda. Salí del aeropuerto. Me envolvió un aire que mezclaba olor a mar y a flores. Me alojé en un hotel frente al mar. A la mañana siguiente, antes del alba, me despertó el sonido de las olas. Salí a la terraza. El horizonte lejano era aún de un profundo azul marino oscuro. La brisa marina acariciaba el rostro con una fresca poesía. Saqué el móvil. Vi un mensaje de la hermana Sao, enviado de madrugada. Después de que te fueras, la empresa es un hervidero. He oído que el señor Lee convocó una reunión de urgencia anoche y le cayó una bronca monumental al señor Wang. Su puesto de director seguramente no lo salva. Muchos compañeros de tecnología dicen que eres un dios. ¿Tú estás bien? Leí ese de ¿tú estás bien? Sonreí. Estoy bien. Mejor que nunca. Le respondí con un mensaje, viendo el mar. Gracias, hermana Zhao. Tú también puedes ser tu propia heroína. En el punto donde el mar y el cielo se encontraban a lo lejos, empezó a aparecer un tenue resplandor blanquecino. Ese blanco se expandió y difuminó rápidamente, convirtiéndose en un dorado claro, luego en un naranja rojizo. El esplendoroso arrebol tiñó al instante todo el firmamento. Miré ese sol recién nacido. Sentí como toda la negrura, la humillación y la ira, acumuladas en mi corazón durante más de 2 años, en ese instante, se evaporaban por completo con esa luz radiante. La euforia de la venganza, en ese momento, había dejado de ser importante. Lo importante era que había recuperado mi dignidad. Lo importante era que me había sacado a mí mismo de ese atolladero. Mi vida no debía estar encerrada en un pequeño cubículo. No debía estar definida por números como 9 en 200 o 32.000. Mirando los 500.000 en la cuenta de mi móvil, empecé a planear mi futuro. Quizás podría viajar alrededor del mundo. Un sinfín de posibilidades se desplegaban ante mí. Borré de mi móvil los contactos de todos los relacionados con mi anterior empresa. Me levanté y estiré los brazos con ganas, sintiendo como todos los huesos de mi cuerpo se desperezaban. A mis espaldas la oscuridad ya había quedado atrás. Delante de mí, el amanecer de 1000 rayos de oro.